El tema que nos congrega el día de hoy es la narración en la catequesis. En el mundo de hoy nos encontramos ante un desafío urgente y corremos el riesgo de solamente decir aquello que las personas quieren escuchar y no el mensaje de Dios. Donde se va dando menos el valor al anuncio de la buena noticia de Jesús. Y si en el mensaje solo decimos aquellas cosas que las personas quieren escuchar, debilitamos la fuerza y la afinidad del seguimiento hacia Jesús. Para este momento vamos a dar inicio en qué consiste o qué es la narración en la catequesis, por lo que iniciamos con el arte de narrar historias de Dios. Esto requiere un conocimiento y un convencimiento de sí mismo, de lo que yo voy a transmitir, y esto también implica una creatividad que nos lanza a buscar caminos, métodos, pero que seamos fieles al mensaje que vamos a transmitir y que ya está escrito. Eso también va a ser posicionar a la persona misma en la historia, desde su contexto actual, lo que yo estoy transmitiendo, hacer que toda esa gente o a todas las personas que les voy a transmitir mi mensaje, que se vean involucrados, pero desde ese contexto que ellos viven. La comunidad de la Iglesia es más consciente cada vez de esta identidad narrativa en torno a la fe, por lo que dentro de esta narrativa se encuentran orígenes como lo es la Pascua judía, donde el hijo menor hace una pregunta: ¿qué celebramos hoy? Y con esa pregunta desencadena una respuesta narrativa que da identidad a lo central de la fe judía, que es la Pascua. Y si pudiéramos definir qué es la Biblia, qué es la Sagrada Escritura, es ante todo por su contenido la historia del pueblo al que Dios ha querido formar, consolidar y habitar en medio de ellos. Jesús, por su parte, en los evangelios, también tiene una manera de expresar y de anunciar el reino de Dios de una manera narrativa. Y lo vamos a encontrar en la parábola del Padre misericordioso, la oveja perdida, cuando sale al encuentro de los discípulos de Emaús y les narra las Escrituras. Jesús es un ejemplo de aquello que queremos dar a transmitir, de esta narración en la catequesis. Tenemos que tener siempre en cuenta que el que narra la historia es el primero en apropiarse de ella. Aunque no debemos olvidar que la narración en clave evangélica parte de la experiencia del encuentro con Cristo, que eso nos debe despertar la novedad y el asombro ante el mensaje revelado. Por eso, el redescubrimiento de la narración lleva a una forma para que la persona se descubra a sí misma, descubra su entorno, su realidad, y eso lo lleve a darle sentido a todo lo que vive.
Y ahora vamos a ver caminos y propuestas que enriquecen la historia sagrada a través de una pedagogía fundamental que es el método Goldie Play, que es un medio de dirección espiritual y descubrimiento. Está basado en principios del método Montessori y el culto cristiano. Pretende presentar de manera imaginativa las historias de la Biblia a niños, pero también a gente de más edad. El enfoque de Goldie Play ayuda a explorar su fe a través de las narraciones, a través de las historias sagradas del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, en las parábolas de Jesús, en la acción litúrgica y en el silencio contemplativo. Pretende desarrollar esa experiencia espiritual a través del pensamiento reflexivo, el asombro, el misterio, la expresión artística y el juego. Haz clic aquí para que veas lo que es Goldie Play. Goldie Play es un medio eficaz de trabajar con niños que tienen diversos estilos de aprendizajes, porque no todos aprenden de la misma manera. Algunos aprenden viendo, otros escuchando y otros tocando. Ellos, después de escuchar la historia, decidirán ellos mismos la manera de responder, ya sea con una narración, donde ellos escogen los materiales que necesitan o que les gustan para narrar su propia historia, o también a través de juegos, mapas o puzzles. También puede ser a través del dibujo, la pintura, un modelado o la escritura. Un ejemplo muy claro de la narración de una historia de Goldie Play: cuando la historia termina, hay una pausa. Se le pregunta a los que están escuchando la historia. Me pregunto, ¿qué parte de la historia les ha gustado más? ¿Qué parte de la historia es la más importante? ¿Dónde estás tú en la historia? Y para ir dando término a este tema, es importante ir encontrando caminos en la narrativa con audacia y creatividad que nos lleven a mostrar ese mensaje evangélico de Jesús. El lenguaje narrativo tiene la capacidad de llevar a la fe a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que su núcleo es el misterio pascual. El lenguaje narrativo es apropiado para llevarnos a la fe en una cultura donde es cada vez más pobre en una comunicación profunda.